¿Qué importancia tiene conocernos como mexicanos? ¿Qué tiene que ver con emprender? Quédate a averiguarlo. Estás en el podcast de Menos Cero a Emprendedor. Bienvenidos a todos. Estás en el episodio número 4 del podcast de Menos Cero a Emprendedor. El podcast de emprendimiento para principiantes y no tan principiantes. El lugar correcto para el que realmente quiere emprender a conciencia. ¿Qué tal? Yo soy tu amigo René Mejía y es un gusto saludarte. En esta plataforma te brindaremos tips, herramientas y buenas prácticas para que puedas desarrollar una mentalidad de crecimiento. En este episodio haremos una reflexión del mexicano. Trataremos de entender cómo es, de dónde viene, su entorno y los obstáculos a los que se enfrenta. Me gustaría aclarar que no se trata de una crítica negativa, sino un análisis objetivo donde se tratará de entender, ser conscientes y obtener claridad. Algunas de las ideas están sacadas del libro Cómo ser un mexicano exitoso del autor Adrián Gutiérrez Ávila. Estudiaremos el tema en 5 puntos. Comencemos. Punto número 1. 500 años de historia. México está lleno de historias trágicas y a lo largo de toda su historia existen patrones que se repiten una y otra vez. Acompáñame a hacer un breve recorrido a los eventos más relevantes de la historia. Antes de la conquista, los pueblos indígenas estaban divididos y tenían sus propias ciudades-estado. No existía la unificación como era el caso de los reinos anglosajones en Inglaterra o los reinos unificados en China. En el artículo de la BBC News, Caída de Tenochtitlan, se menciona la gran alianza de pueblos mexicanos que ayudó al pequeño ejército español a conquistar México. El 13 de agosto de 1521 cae la Gran Tenochtitlan. La hazaña fue obra de un ejército del 99% indígena. El otro 1% era un contingente de hispanos, esclavos africanos e indígenas caribeños encabezados por un hombre, el español, llamado Hernán Cortés. Lo que los une es un enemigo común, la Triple Alianza, conformada por los señoríos de México Tenochtitlan, Texcoco y Tacubaya, que controlaban a decenas de pueblos de los alrededores, en algún momento más de 50. Muchos pueblos estaban resentidos con los mexicas por las políticas expansionistas y las reformas de Moctezuma, el gobernante de la Triple Alianza. Los indígenas veían a los españoles como un grupo más de tantos. No concibieron nunca la magnitud del cambio que se avecinaba, y así es como se da la conquista del Nuevo Mundo. 300 años más tarde, debido al menosprecio de los españoles hacia los criollos y las desigualdades políticas, llenan de inconformidad al pueblo de la Nueva España y deciden cortar e independizarse de la corona. En 1810 se da el primer levantamiento por el cura Miguel Hidalgo, pero al tener un ejército de indígenas desarmados y no entrenados, en un año es opacada la resistencia. De 1811 a 1815, el cura Morelos y Pavón continúa con el levantamiento armado hasta que es fusilado. De 1815 a 1820 se da una guerra de guerrillas. Sin muchas fuerzas ni organización, el levantamiento resiste y no es hasta 1821 que se logra la independencia de México por la alianza entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, el primer emperador. La consumación de la independencia no se logra por la lucha del pueblo, sino por el oportunismo de Iturbide y los cambios que se venían dando en Europa. Después de la guerra, el país queda destrozado y endeudado. De 1838 a 1839, Francia interviene en México con intereses económicos, en la famosa Guerra de los Pasteles. De 1846 a 1848, Estados Unidos invade México, y este pierde más de la mitad de su territorio. En 1861 se da la segunda intervención francesa porque México suspende los pagos de la deuda externa. En 1864, Maximiliano de Habsburgo se convierte en el segundo emperador de México. El pueblo cansado ve que no hubo cambios con la independencia, así es que deciden tomar las armas nuevamente y en 1910 se abre paso una encarnizada revolución donde nuestros héroes pelean y se traicionan unos a otros por el poder. Así es, se pelean y se traicionan unos a otros con tal de tener el poder. Esta no es la historia romántica y patriota que nos cuentan en la escuela. Después, de 1926 a 1929 se da la Guerra Cristera. Es la resistencia a la Ley Calles que pretende limitar y controlar el culto católico. Por último, se da la dictadura del PRI,
que comienza alrededor de 1930 y se extiende hasta la alternancia en el año 2000. Y así es como la historia nos muestra en repetidas ocasiones los patrones que se vienen dando a lo largo de los años. Punto número 2. Predisposición del mexicano. En su libro, Adrián Gutiérrez menciona que los mexicanos ya nacemos con una especie de ADN que nos predispone. Y yo creo que de cierta medida es verdad, ya que nacemos con cierto miedo al éxito. Creemos que eso solo pasa en otros lugares. No tenemos la confianza en nosotros mismos, por lo que le damos la espalda a nuestros sueños, nuestras ilusiones y a vivir una vida plena. Nos da miedo expresar lo que realmente sentimos y pensamos. Y cómo no, tantos años de represión han provocado que ocultemos las cosas para no ser castigados. Por muchos años hemos tenido la enseñanza de los premios y castigos. Punto número 3. Resistencia al cambio. El mexicano es el rey de los pretextos, y esto ha pasado de generación en generación. Nos encanta echarnos cuentos tan convincentes que seríamos excelentes escritores de telenovelas. Por lo regular, habrá un pretexto para cada momento, para cada situación, para hacer las cosas a medias, para no hacer que las cosas sucedan. Y te lo digo yo, que siempre me escudaba en un pretexto para no hacerme responsable de las cosas. Simplemente hacerme la víctima o culpar a los demás. No siempre somos productivos ni elevamos nuestro nivel, y aquel que se atreva a hacerlo, se las verá con todos. Será un obstáculo, pues desea el desarrollo, el crecimiento o la innovación. Por eso serás censurado y segregado por atreverte a expresar tus pensamientos o proponer tus ideas. Dice Adrián Gutiérrez, tenemos la gran cualidad de complicar lo sencillo y hacer imposible lo complicado. Punto número 4. Falta de disciplina y excelencia. En las familias mexicanas no se fomenta la disciplina ni una actitud ganadora, sino que sucede todo lo contrario. Se refuerza la actitud conformista y perdedora. Pareciera que no, y muy seguramente me vas a decir que no, que eso no es cierto. Pero es cierto que solapamos y encubrimos pequeños actos inofensivos, cosas que no tienen tanta importancia. Permitimos la impuntualidad. Al cabo no pasa nada con 10 minutos de retraso. No les exigimos a nuestros hijos porque están chiquitos y pues, pobrecitos, no se vayan a traumar. Punto número 5. El entorno del mexicano. El sistema no está diseñado para que emprendas ni aquí ni en cualquier otro país. Pero aunado a eso, el entorno del mexicano no lo favorece tampoco, lo que hace aún más difícil llevar a cabo esta misión. Muchas de las personas, creencias y rutinas que tenemos no nos permitirán avanzar. Y lo peor de todo es que no siempre estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Para resumir en este episodio, es importante aclarar que no estamos generalizando, pues sabemos que existen muchos casos de éxito aquí y en todo el mundo, a pesar de todas las condiciones. De lo que se trata más bien es de crear conciencia, de echar la mirada atrás para entender de dónde venimos y quiénes somos. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos estaban divididos, y 500 años después parece que las cosas no han cambiado mucho. La historia no es para juzgarse, ni para vivir en el pasado lamentándonos. La historia es para entender nuestros orígenes y aprender de los errores del pasado. México es el fruto de las acciones de cada uno de nosotros, y es responsabilidad de cada uno de los individuos hacer un México un país mejor. Si me estás escuchando, hermano latino, sé que me entiendes, pues de cierta manera nuestras historias son similares. Por último, si no sabes dónde estás parado, cuál es tu entorno y con qué recursos cuentas, no puedes caminar en la dirección correcta, pues podrías engañarte fácilmente. Bien amigos, esto es todo por hoy. Te quiero agradecer muchísimo que me permitas estar contigo. Te invito a que compartas este podcast si te ha gustado y crees que le pueda servir a alguien más. Por favor, deja tus 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts. Te recuerdo que para fijar el rumbo, primero hay que tener claridad. Y para tener claridad, hay que entender de dónde venimos y cómo es nuestro entorno. Me despido agradeciéndote nuevamente que estés aquí. Nos vemos para la próxima y ánimo. Vamos con todo.